Bienvenidos a Voces del Crimen. Hoy les traemos una historia de amor, traición y una venganza que culmina en tragedia. Un policía descubre un secreto bajo su cama, pero nunca imaginó que esto llevaría a un asesinato que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de José y Laura, un matrimonio que enfrentó la duda, la verdad y el dolor más profundo. En la ciudad de Mérida, Venezuela, donde las montañas de la Sierra Nevada de Mérida se elevan majestuosas, José, un policía de 42 años, llevaba una vida que muchos envidiarían. Casado con Laura, una profesora de 38 años, eran padres de Juan de 10 años y Sofía de 8, conformando una familia que parecía sacada de una postal de felicidad. Una noche, tras un turno especialmente agotador, José regresó a su hogar. Al entrar en su dormitorio, algo inesperado capturó su mirada. Bajo la cama, en un rincón apenas visible, había un paquete de preservativos, claramente usado. La sorpresa fue como un golpe en el estómago. Él y Laura no usaban protección desde hacía años, habiendo decidido después del nacimiento de Sofía que su familia estaba completa. La mente de José se llenó de dudas y sospechas. ¿De dónde habían salido esos preservativos? La confianza en su matrimonio, que siempre había considerado sólida, comenzó a resquebrajarse. José decidió no confrontar a Laura inmediatamente, necesitaba tiempo para procesar lo que había encontrado y buscar una explicación lógica. Al día siguiente, durante el desayuno familiar, observó cada gesto y palabra de Laura, buscando algún indicio de engaño. Sin embargo, su comportamiento era el mismo de siempre, nada sugería que algo anduviera mal. Esto solo aumentó su confusión. Con su formación policial, José comenzó una investigación en su propia casa. Revisó movimientos bancarios, buscó mensajes sospechosos en el teléfono de Laura cuando ella no estaba, pero no encontró nada concluyente. La ausencia de pruebas no apaciguó su mente, la duda persistía, como una sombra sobre su vida marital. Esa noche, después de acostar a los niños, decidió abordar el tema. Laura, ¿puedes explicarme esto?, preguntó, mostrando los preservativos. La reacción de Laura fue de absoluta sorpresa, seguida de un evidente miedo. Laura intentó calmarse antes de responder, su voz temblorosa. José, no sé cómo llegaron ahí, te lo juro, dijo, con una mezcla de confusión y desesperación en su tono. Sin embargo, la explicación no satisfizo a José, cuyos pensamientos ya estaban en espiral de sospecha y teorías. A pesar de la negativa de Laura, José no podía simplemente ignorar lo que había visto. Decidió que necesitaba más que palabras para restaurar su confianza. Comenzó a seguir a Laura de manera discreta, utilizando las técnicas que había aprendido en su trabajo para no ser detectado. Observó sus rutinas, sus movimientos después de la escuela, y cualquier señal de comportamiento inusual. Pronto, descubrió algo que solo avivó su sospecha: Laura se encontraba con un hombre en un café no muy lejos de su trabajo. Este hombre, de mediana edad y con un aire de familiaridad, compartía con ella conversaciones que desde la distancia parecían íntimas y profundas. José no vio señales de romance explícito, pero la frecuencia de los encuentros y la cercanía en sus interacciones le hicieron pensar lo peor. Su mente buscaba excusas o explicaciones alternativas, pero todas se desvanecían frente a la posibilidad de infidelidad. La tensión en casa creció. Una noche, después de ver a Laura con este hombre, la confrontación fue inevitable. ¿Quién es ese hombre con el que te reúnes? ¿Es tu amante?, preguntó José, con una mezcla de dolor y rabia en su voz. Laura, con lágrimas en los ojos, negó vehementemente cualquier relación amorosa. José, por favor, no es lo que piensas. No es mi amante, intentó explicar, pero José ya no sabía qué creer. La discusión se intensificó, con voces alzadas y palabras que nunca habían dicho antes, reflejando el deterioro de su relación. Después de esa confrontación, el ambiente en el hogar se volvió irrespirable. Los niños notaban que algo estaba pasando, aunque no entendían qué. José decidió que no podía vivir en esa incertidumbre. Necesitaba pruebas concretas o una explicación que restaurara su paz mental. Empezó a documentar todo. Tomó fotos de los encuentros, grabó conversaciones desde lejos, intentando capturar algo que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. Pero nada de lo que recopiló era concluyente,
parecía más bien una serie de encuentros entre amigos o conocidos. La presión de la vigilancia y la confrontación afectó a Laura profundamente. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela, ella decidió revelar la verdad sobre sus encuentros. José, el hombre con el que me he estado reuniendo es un consejero matrimonial. He estado yendo a él porque quería salvar nuestro matrimonio, confesó Laura, con una voz que revelaba su agotamiento emocional. La revelación dejó a José estupefacto. Mientras él espiaba y dudaba, Laura buscaba ayuda para mantener su matrimonio intacto, incluso antes de que los preservativos hubieran sido descubiertos. Pero ahora, la pregunta de los preservativos aún no tenía respuesta, y un nuevo conflicto se sumaba, la falta de confianza y la invasión de su privacidad por parte de José. La historia de José y Laura estaba lejos de terminar, y cada revelación parecía solo abrir nuevas preguntas y desafíos en su relación. La confesión de Laura sobre el consejero matrimonial dejó a José en un estado de confusión y remordimiento. Había sospechado lo peor, espiado a su esposa, y todo para descubrir que ella estaba intentando salvar su matrimonio. Sin embargo, la cuestión de los preservativos seguía siendo un enigma sin resolver. José, aunque aliviado por la verdad sobre los encuentros, no podía ignorar la sensación de traición que sentía hacia sí mismo por haber dudado de Laura. Decidió entonces que necesitaba una confrontación más directa, no solo sobre los preservativos, sino sobre cómo habían llegado a ese punto en su relación. Una noche, mientras los niños dormían y el silencio llenaba la casa, José y Laura se sentaron en la sala. Laura, necesito saber la verdad sobre esos preservativos, dijo José, su voz más calmada pero aún cargada de necesidad de respuestas. Laura, con un suspiro profundo, reveló la verdad. José, encontré esos preservativos en la mochila de Juan. Pensé que era una broma de mal gusto entre adolescentes después de una fiesta. Los escondí bajo la cama para deshacerme de ellos más tarde, pero se me olvidó con toda la rutina. La explicación era lógica, pero el daño ya estaba hecho. La falta de confianza y la invasión de privacidad habían creado una fisura en su matrimonio. José se sintió estúpido y traicionado, no por Laura, sino por sus propias acciones impulsadas por el miedo y la desconfianza. Con la verdad sobre la mesa, ambos entendieron que necesitaban tiempo para sanar. Laura propuso que asistieran juntos al consejero matrimonial, para no solo arreglar el daño reciente, sino también para fortalecer su relación para el futuro. José, después de un momento de resistencia, aceptó. Sabía que ambos necesitaban trabajar en la comunicación y la confianza. La primera sesión conjunta fue tensa. El consejero, un hombre comprensivo y experimentado, les ayudó a expresar sus miedos y resentimientos. José habló de sus inseguridades, de cómo su trabajo lo había hecho ver la vida a través de una lente de sospecha. Laura, por su parte, compartió su dolor por no haber sido creída y por la invasión de su privacidad. A medida que pasaban las sesiones, comenzaron a reconstruir su vínculo. La comunicación mejoró, y ambos se comprometieron a ser más transparentes. Sin embargo, la sombra de los eventos recientes aún pendía sobre ellos, un recordatorio constante de cuán frágil puede ser la confianza. Justo cuando pensaban que estaban comenzando a dejar atrás el incidente, un nuevo reto se presentó. José, en una redada policial, se topó con una situación que le hizo cuestionar nuevamente su matrimonio. En una operación contra una red de prostitución, encontró a un conocido de Laura, alguien con quien ella había trabajado en el pasado, en una situación comprometedora. Aunque sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas, la imagen de este hombre en ese contexto despertó viejas dudas. Decidió no mencionárselo a Laura de inmediato, necesitaba reflexionar sobre cómo abordar la situación sin repetir los errores pasados. Esta nueva prueba sería un examen de cuanto había aprendido José sobre la confianza y la comunicación. El matrimonio de José y Laura estaba en un punto crucial, donde cada paso hacia adelante o atrás podría definir su futuro juntos. El descubrimiento de un antiguo colega de Laura en medio de una redada policial despertó en José una mezcla de desconfianza y preocupación. Decidió no confrontar a Laura de inmediato, temiendo repetir el ciclo de sospecha y conflicto que había dañado tanto su relación. En su lugar, José optó por investigar con más cuidado.
Revisó sus registros policiales, habló con informantes y colegas, intentando entender si había alguna conexión más profunda entre Laura y este hombre. Lo que encontró fue que el individuo, llamado Ricardo, había sido despedido de la escuela donde Laura trabajaba por conducta inapropiada, pero no había indicios de que su relación con Laura fuera más allá de lo profesional. Sin embargo, la mente de José seguía siendo un campo de batalla entre la lógica y la emoción. Decidió hablar con Laura, pero esta vez, quería hacerlo de una manera que no implicara acusaciones, sino más bien una conversación abierta. Una noche, después de asegurarse de que los niños estaban dormidos, José inició la conversación con cuidado. Laura, en una operación reciente, encontré a Ricardo. Sé que trabajaron juntos, pero necesito entender cómo te sientes respecto a eso. Laura, sorprendida pero calmada, respondió, José, Ricardo fue un colega, nada más. Su despido fue por problemas personales, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué te preocupa esto ahora? José explicó sus dudas y lo que había visto, asegurándose de no acusar sino de expresar su preocupación. Laura, entendiendo la inquietud de José, le aseguró que no había nada entre ella y Ricardo, y que estaba tan sorprendida como él por la situación en la que se encontraba Ricardo. Esta conversación, aunque tensa al inicio, marcó un nuevo tono en su relación. Era evidente que ambos habían aprendido de sus errores pasados, la comunicación ahora era más directa y menos confrontacional. Con el tiempo, las sesiones de terapia continuaron siendo un pilar para su reconciliación. Aprendieron técnicas de comunicación efectiva, a manejar los celos y la sospecha, y a trabajar en la confianza mutua. La terapia se convirtió en un espacio seguro donde podían expresar sus miedos y esperanzas sin el temor de ser juzgados. José, poco a poco, comenzó a separar su trabajo de su vida personal, comprendiendo que la desconfianza que le inculcaba su profesión no debía infiltrarse en su hogar. Laura, por su parte, se abrió más sobre sus sentimientos y actividades, compartiendo más de su vida para evitar malentendidos. El matrimonio de José y Laura, aunque había estado al borde del colapso, empezó a renacer. Comenzaron a hacer más cosas juntos, planificando actividades familiares que fortalecieran su vínculo como pareja y como padres. Las pequeñas cosas, como preparar la cena juntos o ir de paseo los fines de semana, se convirtieron en momentos preciados que les recordaban por qué se habían enamorado. Pero la vida, siempre impredecible, tenía reservado un último giro que pondría a prueba todo lo que habían reconstruido. Un día, mientras revisaba unos viejos archivos en su oficina, José encontró una carta sin abrir dirigida a Laura, con una fecha de hace varios años, antes de que los problemas comenzaran. La curiosidad fue más fuerte que su reciente aprendizaje sobre la confianza. Abrió la carta. La carta era de un antiguo amor de Laura, alguien con quien había tenido una relación significativa antes de conocer a José. En ella, este hombre expresaba su arrepentimiento por haber perdido a Laura y mencionaba un hijo que había nacido de esa relación, un hijo que, según la carta, Laura había decidido no criar y fue adoptado. José se quedó paralizado. Esta revelación no solo cuestionaba la historia de Laura que él conocía, sino que también traía a la luz un secreto que cambiaría la dinámica de su familia para siempre. La decisión de cómo compartir este descubrimiento con Laura sería el último gran desafío para su matrimonio. La carta en manos de José era como un eco de un pasado que él no conocía. La idea de que Laura tenía un hijo de una relación anterior, un hijo que había dado en adopción, le hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre su esposa. Sin embargo, también vio una oportunidad para demostrar que habían cambiado, que podían enfrentar la verdad juntos. Decidió no ocultar la carta. Esa noche, después de asegurarse de que los niños estaban dormidos, se sentó con Laura en la sala. Encontré algo hoy, algo que creo que ambos necesitamos discutir, dijo, extendiendo la carta hacia ella. Laura, al ver la carta, palideció. La abrió con manos temblorosas, y a medida que leía, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. José, esto es de mi pasado, un pasado que pensé que había dejado atrás, confesó ella, la voz cargada de emoción. La historia que Laura nunca había compartido salió a la luz. Había tenido una relación intensa con este hombre durante su juventud, una relación que terminó abruptamente cuando descubrió que estaba embarazada. Decidió dar al niño en adopción,
creyendo que era lo mejor para todos. Nunca se lo había dicho a José, no porque quisiera ocultarlo, sino porque temía que él la viera diferente, menos digna de amor. José, al escuchar esto, sintió una mezcla de empatía y alivio. La sinceridad de Laura, su vulnerabilidad, le mostró una parte de ella que nunca había conocido. Laura, gracias por compartir esto conmigo. No cambia lo que siento por ti, pero cambia cómo podemos ser transparentes el uno con el otro de ahora en adelante, dijo, abrazándola. Este momento de verdad fortaleció su relación de una manera que no esperaban. Decidieron buscar juntos al hijo perdido, no para cambiar su vida, sino para cerrar un capítulo de la vida de Laura y para que sus hijos conocieran a su medio hermano, si él lo deseaba. La búsqueda no fue fácil. Usaron contactos de José en la policía, buscaron en registros de adopción, y finalmente, después de meses, encontraron a un joven de 20 años, ahora un estudiante universitario, que no sabía de su verdadera madre biológica. La decisión de contactarlo fue una de las más difíciles que tomaron, pero al final, lo hicieron juntos. El encuentro fue emocional. El joven, cuyo nombre era Alejandro, estaba inicialmente confundido y luego abrumado por la revelación. Pero la reunión, aunque dolorosa al principio, se convirtió en un momento de sanación para todos. Alejandro decidió formar parte de la vida de Laura, aunque manteniendo su vida con su familia adoptiva. La familia de José y Laura se expandió, no solo en número, sino en comprensión y amor. Los niños, Juan y Sofía, aceptaron a Alejandro como un hermano mayor, y este vínculo nuevo solo fortaleció la unidad familiar. La revelación y la búsqueda de Alejandro cambiaron dinámicas en su matrimonio. José y Laura aprendieron que la confianza se construye no solo con la verdad, sino con la disposición a enfrentar juntos las revelaciones dolorosas. Su relación, ahora más fuerte, se basaba en una comunicación abierta y en un compromiso renovado de apoyarse en los momentos más inesperados. Pero la vida, siempre con una lección más, tenía un último giro para ellos. Un día, mientras José estaba en una operación, recibió una llamada de Laura. Su voz estaba llena de pánico, había habido un accidente en casa, y aunque los niños estaban bien, la situación había escalado rápidamente. La siguiente parte de su vida sería una prueba de su amor, su fortaleza, y de cómo las verdaderas crisis pueden sacar lo mejor o lo peor de las personas. Al llegar a casa, José encontró una escena caótica. Laura, visiblemente afectada, le explicó que un ladrón había intentado entrar mientras ella estaba sola con los niños. En la lucha por proteger a su familia, Laura había sido lastimada, pero los niños estaban a salvo. La policía ya estaba en la escena, tomando declaraciones y buscando al intruso. José, viendo a Laura con un brazo vendado y un rostro aún marcado por el miedo, sintió una mezcla de rabia y gratitud. Rabia por la vulnerabilidad a la que su familia había sido expuesta, y gratitud porque todos estaban bien. La experiencia reforzó su compromiso no solo de proteger físicamente a su familia, sino también de ser el pilar emocional que necesitaban. La investigación policial reveló algo inesperado. El ladrón no era un desconocido, era alguien con quien José había tenido enfrentamientos en el pasado, un delincuente que había jurado vengarse después de que José lo arrestara. Este acto no era solo un robo, era una venganza personal. El descubrimiento llevó a José a una lucha interna. Había llevado su trabajo a casa, poniendo en peligro a su familia. La culpa lo consumía, pero también lo impulsaba a actuar. Decidió que no solo necesitaba atrapar a este individuo, sino también asegurarse de que su vida profesional no pusiera en riesgo a su familia nunca más. La oportunidad llegó una noche lluviosa. Informantes le dieron la ubicación del delincuente, y José, junto con su equipo, montó una operación de captura. La operación fue tensa, con disparos y persecuciones, pero finalmente lograron detener al hombre. Al verlo esposado, José sintió un alivio momentáneo, pero también una nueva determinación para cambiar su vida. José decidió que era hora de dejar el trabajo de policía de calle. Habló con sus superiores sobre una transición a un trabajo de escritorio, quizás en análisis criminal o en la formación de nuevos reclutas. Este cambio no solo reduciría el riesgo físico para su familia, sino que también le permitiría pasar más tiempo en casa, fortaleciendo los lazos familiares que habían sido puestos a prueba.
Laura, aunque inicialmente preocupada por la seguridad de José, apoyó su decisión. Entendía que este cambio era necesario no solo por la seguridad, sino por la salud mental de José y la estabilidad de su matrimonio. Con José en un nuevo rol, la dinámica familiar cambió. Pasaba más tiempo con Juan, Sofía y ahora también con Alejandro, quien se había integrado en su vida de manera especial. Las noches ya no eran de preocupación por el regreso de José, sino de planificación de actividades familiares y de apoyo mutuo en las tareas del hogar. La vida no se volvió perfecta, pero sí más rica. José y Laura se convirtieron en ejemplos de cómo la adversidad puede ser una oportunidad para crecer juntos. Los secretos del pasado, las traiciones y las dudas se habían convertido en lecciones de confianza y amor. Sin embargo, justo cuando pensaban que habían dejado atrás las grandes tormentas, un último desafío se presentó. Un día, mientras revisaban viejos álbumes de fotos, encontraron una carta escondida entre las páginas, una carta que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. La carta, amarilla por el tiempo, llevaba una caligrafía que ninguno de los dos reconocía. Al abrirla, encontraron una confesión que ninguno esperaba: el padre biológico de Juan no era José. La carta era de una mujer que había tenido una relación con José antes de que él conociera a Laura, afirmando que durante un breve encuentro, antes de que José y Laura se comprometeran, ella había quedado embarazada de Juan. El impacto de esta revelación fue como un terremoto silencioso en su hogar. Laura, con la carta en mano, miró a José, buscando respuestas en sus ojos. José, en shock, apenas podía articular palabras. La verdad era que recordaba vagamente a esa mujer, pero nunca había considerado la posibilidad de una paternidad no reconocida. La conversación que siguió fue una de las más difíciles que habían tenido. José, con honestidad dolorosa, admitió que había habido ese único encuentro, pero nunca había imaginado las consecuencias. Laura, aunque herida, se mantuvo sorprendentemente calmada, reconociendo que todos tienen un pasado y que su amor por Juan no cambiaba con esta revelación. Decidieron, por el bien de Juan, mantener esta información en privado por ahora. Pero la decisión de cuándo y cómo decírselo a su hijo pesaba sobre ellos. La dinámica familiar, una vez más, se encontraba en un punto de inflexión. La revelación a Juan. Después de muchas discusiones y sesiones con su terapeuta matrimonial, acordaron que Juan merecía conocer la verdad cuando tuviera la madurez emocional para procesarla. A los 15 años, en un momento de calma familiar, se sentaron con él y compartieron la historia. Juan, aunque inicialmente conmocionado, mostró una madurez que sorprendió a ambos. Preguntó preguntas difíciles, pero también expresó su amor por José como su padre, independientemente de la biología. La conversación, aunque dolorosa, fortaleció su vínculo. José se convirtió en un modelo de paternidad más allá de la sangre, y Juan aprendió sobre la complejidad del amor y la familia. Con el tiempo, la familia de José y Laura no solo sanó de esta nueva herida, sino que se hizo más fuerte. Aprendieron que la familia no se define solo por la genética, sino por el amor, el sacrificio y el compromiso diario. Alejandro se convirtió en un hermano mayor para Juan y Sofía, y todos juntos formaron una red de apoyo que pocos podrían imaginar. José, en su nuevo papel en la policía, encontró satisfacción en enseñar a los nuevos reclutas no solo sobre la ley, sino sobre la humanidad y la responsabilidad que viene con el uniforme. Laura, por su parte, se dedicó más a su trabajo y comenzó a participar en grupos de apoyo para padres adoptivos y familias mixtas, compartiendo su experiencia y ayudando a otros. La vida, con sus giros y vueltas, les había enseñado que el amor verdadero se prueba en la adversidad, y que los secretos del pasado solo pueden sanar con verdad y amor. Su matrimonio, una vez al borde del abismo, ahora era un testimonio de resiliencia y de cómo el amor puede reconstruir lo que una vez se rompió. La paz que José y Laura habían construido en su hogar se vio ensombrecida por un suceso que ninguno de los dos esperaba. Un día, mientras José revisaba viejos casos en su nuevo puesto de análisis criminal, encontró una conexión perturbadora entre un caso sin resolver y el hombre que había intentado robar en su casa meses atrás. Este hombre, identificado como Carlos, había sido capturado, pero lo que José no sabía era que Carlos tenía un hermano, Luis, que aún estaba libre y que había jurado venganza por la captura de su hermano. Luis,
un criminal de mayor calado, había estado siguiendo de cerca a José, observando su vida, esperando el momento perfecto para actuar. Una tarde, mientras Laura estaba sola preparando la cena, Luis entró a su casa. Lo que comenzó como una amenaza de venganza se convirtió en una tragedia inesperada. En un forcejeo por defenderse y proteger a sus hijos, que estaban en el jardín trasero, Laura recibió un golpe fatal. Luis, al darse cuenta de lo que había hecho, huyó, dejando a Laura herida de muerte. Cuando José llegó a casa, la escena que encontró fue devastadora. Laura, en el suelo de la cocina, luchaba por su vida. Llamó a emergencias, pero el tiempo no estuvo de su lado. Laura falleció en el hospital, dejando a José y a sus hijos sumidos en un dolor insondable. José, consumido por la pena y la rabia, dedicó cada segundo a encontrar a Luis. Utilizó todos los recursos disponibles, desde contactos en la policía hasta pedir ayuda a la comunidad. La noticia del asesinato de Laura conmocionó a la ciudad, y la presión para capturar a Luis creció. Después de semanas de investigación y con la ayuda de informantes, José finalmente localizó a Luis en un escondite en las afueras de la ciudad. La captura fue dramática, hubo un enfrentamiento donde José, aunque herido, logró detener a Luis. El juicio fue rápido debido a la evidencia contundente y al clamor público por justicia. El asesinato de Laura dejó un vacío inmenso en la vida de José y sus hijos. Sin embargo, también encendió una llama de propósito en José. Decidió honrar la memoria de Laura dedicándose no solo a la educación de los nuevos policías, sino también a trabajar en programas comunitarios para prevenir la violencia y apoyar a familias afectadas por el crimen. Alejandro, Juan y Sofía, aunque devastados, se unieron más que nunca. Juan, en particular, se comprometió a seguir los pasos de su madre, decidiendo estudiar para ser trabajador social y ayudar a otros niños en situaciones de pérdida o violencia. En el aniversario de la muerte de Laura, José organizó un evento en memoria de ella, donde compartió historias de su vida, su amor por la enseñanza y su dedicación a su familia. La comunidad, que había seguido de cerca el caso, se unió en solidaridad, creando un fondo en su nombre para apoyar la educación de jóvenes en riesgo. La vida de José y sus hijos nunca sería la misma sin Laura, pero su legado viviría a través de las acciones de su familia y la comunidad que ella había tocado. El amor y la justicia, aunque no pueden devolver a los seres queridos, pueden transformar el dolor en una fuerza para el bien, recordando a todos que, incluso en la oscuridad, se puede encontrar luz. El tiempo, con su implacable paso, comenzó a sanar las heridas más profundas. José, aunque nunca olvidaría a Laura, encontró un nuevo sentido en su vida a través de su trabajo y la crianza de sus hijos. La familia se volcó en el apoyo mutuo, fortaleciendo su vínculo de una manera que solo la tragedia puede forjar. Juan, ahora un joven adulto, se graduó en trabajo social y comenzó a trabajar con niños en situaciones de vulnerabilidad, llevando consigo el espíritu de su madre. Sofía, siguiendo su pasión, se convirtió en maestra, honrando la memoria de Laura enseñando a las nuevas generaciones con el mismo amor y dedicación que su madre había mostrado. Alejandro, aunque no era hijo de Laura por sangre, se convirtió en un pilar para la familia, siempre presente y ayudando a mantener viva la memoria de Laura. Decidió estudiar leyes, con la esperanza de cambiar el sistema desde dentro, inspirado por la justicia que había visto buscarse por su madre adoptiva. José, por su parte, encontró consuelo en el trabajo comunitario. El fondo creado en memoria de Laura se había convertido en una organización que no solo ofrecía becas, sino también apoyo emocional y legal para familias afectadas por la violencia. Su dedicación a este proyecto era su forma de mantener viva a Laura, de dar sentido a su pérdida. Años después, en un día soleado en Mérida, José organizó un evento comunitario en el parque donde Laura solía llevar a los niños a jugar. Era una celebración de la vida, no solo de Laura, sino de todos los que habían perdido a alguien por la violencia. La comunidad se reunió, compartiendo historias, música y comida, creando un ambiente de esperanza y sanación. Durante el evento, José se encontró con una mujer, María, que había perdido a su esposo en circunstancias similares. Conversaron sobre sus pérdidas, sus luchas y cómo habían encontrado maneras de seguir adelante. Había una conexión instantánea, no de romance, sino de entendimiento profundo y solidaridad.
María, inspirada por la historia de José y Laura, decidió unirse a la organización, aportando su experiencia y su dolor al servicio de otros. En el tiempo que pasó trabajando juntos, José y María encontraron en cada otro un compañero de viaje, alguien que comprendía el peso de la pérdida y la luz de la reconstrucción. En un giro inesperado pero lleno de esperanza, José y María se enamoraron, no como reemplazo del amor perdido, sino como un nuevo capítulo de vida, esperanza y amor. Decidieron casarse en el mismo parque donde se habían conocido, con Juan, Sofía y Alejandro como testigos, y con la comunidad que Laura había ayudado a construir celebrando con ellos. El final de esta historia no fue el de olvidar, sino el de recordar con amor, de encontrar la fuerza en la memoria y la comunidad. La vida de Laura, aunque truncada, había creado un legado de amor, justicia y esperanza que viviría a través de los que amó y de los que, gracias a su memoria, encontraron una nueva manera de vivir y amar. Gracias por acompañarnos en este relato de Voces del Crimen. No olviden suscribirse para más historias donde el amor y la justicia se encuentran en los senderos más oscuros. Hasta la próxima, que la verdad y el recuerdo iluminen siempre nuestros pasos.